Amén. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es el camino a la perfección, Emaús. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo de Facebook a nombre de los Atalayas. También le pedimos que se suscriban para que lo apoyen en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Dios le bendiga, amado hermano, hermana, en esta bendecida noche. Vamos a suplicarle al Señor que nos guíe a través de su palabra en este momento. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente nos da de poder tener un día más de vida y poder reunirnos aquí con mis hermanos en este ministerio precioso que tú has formado. Suplicando, Señor, que tú guíes tu palabra y que seamos un vaso útil en tus manos para que el mensaje pueda ser transmitido y que la semilla pueda caer en buena tierra, Señor, y dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Este tema siempre va encaminado a lo que hemos estado viendo de Mateo capítulo 13. Tocaba la siguiente parábola, pero en el transcurso de la vigilia, pues Dios puso en mi corazón que pudiera hablar un poquito sobre este camino, ¿verdad? Porque Dios está dando bastante información en su palabra para que la iglesia se prepare más. Y lo que Él desea es que la iglesia ande por el camino, ¿verdad? Correcto. Como dice la escritura, ¿verdad? Las sendas antiguas, ¿verdad? Paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Entonces, en esta enseñanza, lo que vamos a ver, cuál es ese camino que nos va a llevar a la perfección. Y cuando hablo de perfección, no es de que no cometamos errores, sino que vamos a verlo como es lo que el Señor desea para nuestra vida, ¿verdad? Como iglesia del Señor. Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, amado hermano, si nosotros andamos en otro camino, por eso nos dice, paraos en los caminos, dice. Entonces, hay varios caminos que no son correctos. Pero si estamos en el indicado, el Señor pone los ojos en nosotros, va, a este miraré, sobre este fijaré mis ojos, ¿verdad? El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Si estamos fuera de ese camino, no, pues no vamos a poder servirle al Señor. Y yo comparo el camino de la perfección siempre con el camino de Maús, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor nos abre las escrituras, donde el Señor nos abre los ojos, donde el Señor nos abre el entendimiento y donde Él tiene comunión con nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese camino es en el cual nosotros debemos andar. Hay una, en Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ese martillo es necesario que quebrante mucho corazón, ¿verdad? Que se ha endurecido en este tiempo. Pero todo inició, amado hermano, pues, todo inicia, perdón, en la humillación. Cuando nos humillamos, el Señor dice que Él va a abrir los cielos, ¿verdad? Oirá de los cielos y va a sanar nuestra tierra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces,
En este camino a la perfección, lo que vamos a ver es que nosotros nos constituimos como morada de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, dice, este va a ser un examen también, ¿verdad? Vamos a conocer, y usted va a conocer realmente si usted es morada de Dios o no lo es. Yo voy a conocer si soy morada de Dios. Vamos a conocerlo muy bien y vamos a ver el resultado que Dios nos va a dar, ¿verdad? Y la medicina que Él nos va a transmitir, porque creo que el Señor, yo compartí hace poco ahí en el grupo, ¿verdad? Un comentario que el Señor está revistiendo a este grupo con santidad, se puede percibir, hermano, eh, en las oraciones, porque decía un pastor que ya falleció, ¿verdad? Hace muchos años, y decía él que su oveja, pues su miembro se le acercó y le dijo, hermano, usted puede conocer qué tan espiritual soy yo. Le hizo la pregunta, ¿ves? Entonces el pastor le dijo, yo no puedo saber cuál es tu nivel espiritual. Tal vez, dice, puedo llegar yo a conocer cómo está tu estado con el Señor si oramos un tiempo juntos. Entonces, si oramos juntos, yo puedo percibir cuál es tu nivel espiritual, según la oración que tú hagas, ¿verdad? Entonces, fíjese, amado hermano, que a través de la oración el Señor nos va santificando, nos va limpiando, porque dice un pensamiento, el que peca es porque dejó de orar, y el que ora es porque dejó de pecar. O sea que cuando usted está orando constantemente, obviamente, todas esas impurezas han sido quitadas, entonces se siente la santificación, la consagración que Dios está poniendo en nuestras vidas. Incluso en el grupo, ¿verdad? Se puede percibir esa belleza de ambiente que hay, ¿verdad? Yo lo puedo ver así, de pureza que el Señor está poniendo a través de la oración, del ayuno, porque qué maravilloso lo que Dios ha estado estableciendo acá. Vigilias, ayuno, oración, predicación de la palabra. Mire, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Eso es un milagro de Dios, ¿ves? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, es un milagro de Dios que usted y yo estemos así, ayunando, orando, vigilando y leyendo la Biblia y en las predicaciones. Eso solo la gracia de Dios lo hace en nosotros. Por eso tenemos riquezas. Pero el Señor en este camino nos quiere pulir un poquito más, ¿verdad? Pulirnos como a la plata, ¿verdad? Quitar toda esa suciedad que pueda haber. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Nos vamos a ir adentrando en este camino ya para el encuentro con el amado, para edificar esta morada que tenemos aquí. Si queremos ser transformados, si queremos ser recogidos, ¿verdad? Nuestro recogimiento a Él o arrebatados, pues debe haber una buena edificación en este templo que es usted y yo, porque usted y yo somos morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, usted se constituyó una morada, una casa para la presencia de Dios, pero realmente cumplimos con los requisitos de Dios para que Él pueda habitar plenamente en nosotros, es lo que vamos a ver. Juan 14:23 dice la Escritura, les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, ¿verdad? Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. En otra versión dice, haremos morada en él. ¿En dónde habita plenamente el Señor, su presencia? ¿En quién habita? Primero el que le ama. No solamente el que le ama, porque alguien puede decir yo amo al Señor, pero si no obedece está a medias, ¿verdad? Primero el que le ama, pues el que obedece. Entonces, haciendo esos dos requisitos, el Señor dice, mi Padre le amará y vendremos a Él o viviremos en Él. ¿Recuerda lo que leímos en el Salmo al principio? El Señor tiene los ojos puestos a los que lo son fieles y el que gana el camino a la perfección, le va a servir. Entonces, el que cumple esa exigencia del Señor, pues tiene la dicha que la plenitud de Dios pueda morar en él y permanecer en él. O sea, ese es un misterio muy grande que el Señor ha dejado en la Escritura y que nos ha ido mostrando poco a poco, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos está hablando en este tiempo es que podamos abrir la puerta de esa morada que es nuestro corazón, amado hermano, porque el Señor está tocando.
y vamos a ver por qué Él está tocando nuevamente, porque Él no tendría la necesidad de estar diciendo, como dice Apocalipsis 3, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús no tendría la necesidad de estar tocando la puerta de la iglesia, ¿ves? De su amada, de su iglesia, no tendría, porque desde el momento que creímos en Él pues automáticamente vino y hizo morada con nosotros, pero si Él está tocando la puerta nuevamente es porque nosotros lo hemos sacado de su casa, ¿verdad? Nosotros lo hemos sacado, por eso el que está tocando. Entonces, algo sucedió en el camino, ¿verdad? Es lo que vimos en la parábola de la levadura, ¿verdad? Que un poquito de levadura pues contaminó la masa, pero erais así, dice, al principio, o sea que la iglesia al principio cuando usted comenzó en el Señor, usted no tenía levadura porque Dios lo había limpiado, pero en el camino dejamos que un poquito de levadura nos pueda contaminar. Y con ese poquito de levadura usted se infla como el pan, ¿verdad? Se infla y se pone hermoso externamente, pero por dentro está vacío, ¿verdad? Entonces lo que el Señor nos está exhortando ahorita es que abramos la puerta del corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Para que Él pueda habitar plenamente en nosotros. Proverbios 8:17 dice, a los que me aman, les correspondo, ¿verdad? A los que me buscan, me doy a conocer. La versión 60 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero esta versión me gustó, esta nueva versión internacional, porque dice, a los que me aman, yo les correspondo. O sea que nuestro Padre Celestial no le corresponde a un hijo de él que no le ama, pero es su hijo, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? A los que me aman, ¿verdad? Como leímos en el pasaje anterior, ¿verdad? Que si me ama, va a obedecer y va a guardar mis mandamientos y mi Padre le amará. O sea que si usted ama al Señor, pero no obedece, el Padre no le ama, no le corresponde a usted, porque o a mí, ¿verdad? Es una entrega a medias. A los que me buscan, me doy a conocer. Mire, amado hermano. O sea, alguien puede ser creyente y no buscar al Señor toda su vida. El Señor nunca se le va a manifestar a través de su palabra. No lo va a conocer, ¿verdad? Por eso aquel día dice, Señor, pues nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios aquí y allá. El Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? Porque no lo buscamos y no le amamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer, amados hermanos? Entonces, amado hermano, cuando la escritura nos habla de buscar lo de mañana, lo que esto que significa, pues, bueno, literalmente, pues, obviamente usted se levanta de madrugada y tiene su devocional, su intimidad con el Señor. Pero esto también se puede ejemplificar, de buscar de mañana es que Él es tu prioridad, que Dios es nuestra prioridad, que es lo primero en nuestra vida. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos podría ser, amado hermano y hermana, efectivamente, ¿habita el Señor en ti? O sea, contéstesela a usted ahí en su corazón. ¿Habita el Señor en ti? ¿Habita el Señor en mí? Efectivamente, usted tiene la seguridad de que Él habita en cada uno de nosotros, o lo hemos sacado, ¿verdad? Entonces viene la escritura y nos da un pasaje en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. O sea, para que nosotros podamos tener toda esa plenitud de Dios, lo que debe haber es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. O sea, ¿habita Cristo en nuestros corazones, amado?
o hemos cerrado las puertas, o lo hemos sacado, o Él está tocando la puerta. Examinemos cada uno su propio andar con el Señor en esta noche. ¿Ya? Es un mensaje de consuelo, amado hermano, es un mensaje de limpieza. El Señor cada vez que nos habla nos está limpiando, por eso usted puede ver la medida de gracia que Él nos está dando poco a poco en el grupo. No es de balde las palabras de consolación y de exhortación que el Señor hace en este ministerio, ¿verdad? No es por gusto. Nos está quitando las asperezas que tenemos. Gloria al Señor. Entonces, esa pregunta debe ser urgente, amado. Otra puede ser, ¿realmente lo amas? Amado hermano y hermana, ¿realmente amas al Señor? ¿Realmente guardas su palabra? Si la respuesta es sí, pues gloria a Dios. Entonces significa que tú eres una morada del Señor. Pero si no, entonces no puedes ser morada. O sea, eres tú, amado hermano y hermana, verdaderamente su morada. ¿Realmente eres morada de Dios? ¿Realmente soy yo? O otra más sencilla, el Señor puede sentirse bien en ti como su morada. El Señor se siente cómodo ahí en el templo que eres tú, se siente bien en casa o se siente incómodo. ¿Cómo piensas tú que Dios se siente habitando en ti? ¿Se siente bien? ¿Se siente reposado, tranquilo el Señor o se siente incómodo? ¿Se siente que quiere estar contigo, pero mejor se quiere ir porque hay algo que le incomoda ahí? ¿Cómo se siente el Señor ahí? Me, qué tremendas son estas preguntas y son muy importantes que la conteste cada uno personalmente en su corazón, ¿verdad? Y una de las cosas, fíjese, amado hermano, por las cuales el Señor ha dejado la casa, ha dejado muchas moradas. Como dice la escritura, ¿va? Me viene este pasaje, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Ah? En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Y quién se constituye morada? Usted y yo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Gloria al Señor, ¿verdad? Me vino ese pasaje ahorita. Pero han dejado de haber muchas moradas. Se han cerrado esas puertas por este pasaje. Conocido de tu estado, tu salida y tu entrada. Iglesia, dice el Señor, conocido de tu estado, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. En otra versión, dice la siguiente manera, he conocido tu condición, dice. En otra versión dice, he conocido tu morada. ¿Sí? Quita la palabra estado y condición y pone, conocido es tu morada, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Este versículo lo que nos está dando un poco de luz es que es la razón por la cual, amado hermano, el Señor no quiere morar en ti o en mí o en muchos, ¿verdad? Es la razón porque el Señor no quiere tener comunión con mucho pueblo del Señor, con gran parte de la iglesia de Cristo. El Señor no quiere tener comunión, no quiere morar en ellos. ¿Por qué razón? Por eh, por la voluntad, fíjese, esa voluntad que no se quiere entregar, porque esa voluntad del yo se alza, fíjese, se revela una y otra vez con el Señor. El Señor no quiere hacer morada con ellos porque la voluntad de ellos se revela con la voluntad de Él. Entonces el Señor no tiene más mínimo deseo hacer morada con ellos, porque ellos ponen una barrera. Fíjese, amado hermano. Entonces, podemos darnos cuenta, amado hermano, cuántos hay en este momento que ya saben cómo está su corazón, cómo está su carácter delante de Dios. Primeramente, Dios, usted y yo no seamos de este grupo de personas, hijos de Dios, que están enojados en contra de Él y que le niegan la voluntad de su vida, ¿verdad? Hay algo muy importante hablando por eso les hablo yo del testimonio, ¿verdad? No es que yo, amado hermano, no es que yo pues tenga un mega ultra testimonio, ¿verdad? En la medida de fe que Dios nos ha dado, porque a todos el Señor les ha dado una medida de fe y a través de su gracia el Señor nos ha ido ayudando poco a poco, ¿verdad? A cada uno. Dios trata de diferente manera, ¿verdad? Y nos ha ido ayudando y a medida que vamos conociendo al Señor y tratando la manera de poder limpiar nuestras vidas y caminar lo mejor posible, el Señor nos va
ayudando para poder generar un buen testimonio. Ahora bien, ahí donde tú te mueves, ya sea en el trabajo, en el barrio donde tú vives, o donde sea que tú estás, amado hermano, la gente que te conoce, la gente que tiene contacto contigo, ¿verdad? Tus vecinos o tus amigos de trabajo, lo que sea, quien sea, pero las personas que tienen contacto contigo, que ellos saben que tú eres cristiano, que saben que tú eres hijo de Dios. Tal vez alguna vez, cuando hemos fallado al Señor, amado hermano, y hemos estado desubicados en otro camino, ¿verdad? Tal vez esa gente se pregunta, ¿verdad? Tal vez se pregunta, ¿será que habita en este hombre o en esta mujer? ¿Será, como dicen, va, que somos cristianos, va? Ellos conocen que son cristianos, usted y yo. Entonces, a veces por nuestra mala conducta, por nuestros enojos, por nuestro carácter, por lo que sea, ¿verdad? Muchas veces esas personas se preguntan, ¿será que este hombre, será que esta mujer que es tan enojado, que se queja por todo, que anda ahí peleando con todos, ¿será que realmente el Señor habita en esta persona? Pues, si dice que es cristiano, ¿será que habita en él? ¿Verdad? ¿Será que Dios es real? ¿Verdad? ¿Será que Dios es real? Porque esta persona que dice creer en Dios se ve muy estresado, muy ansioso, muy nervioso, ¿verdad? Siempre, siempre está hablando mal, siempre se está quejando. ¿Será que es hijo de Dios? Prácticamente lo que están diciendo esta gente que no conoce al Señor, ¿será que Él es morada de Dios? Pues, si dice que es hijo de Dios y anda viviendo peor que yo, se preocupa peor más que yo por nuestro testimonio, dice, ¿no? Muchos no creen que somos hijos de Dios porque nos ven mal, ¿verdad? Fíjese, amado hermano. Pero la gente que no conoce al Señor y que lo ha oído de lejos, ¿verdad? También puede preguntarse algo en momentos de que ellos pasan problemas, ¿verdad? Porque todo el mundo, ya sea cristiano, hijo de Dios o no hijo de Dios, va a pasar siempre algún momento duro, ¿verdad? Pero esta gente que no conoce al Señor, llega un momento que de su corazón, de tanta angustia y problema, ellos claman a Dios porque saben que hay un Dios, ¿verdad? Ellos lo tienen en su mente, en su corazón, saben que existe, ¿verdad? Ellos pueden pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Pero algunos pueden, como dice la Escritura, decir, Señor, ¿dónde moras, verdad? Señor, si tú existes, ¿en dónde estás? ¿Verdad? Si tú existes, ¿por qué me pasa esto? Prácticamente les dicen al Señor, ¿dónde moras, Señor? Realmente, si tú eres real, ¿en dónde habitas? Es- y Jesús tiene una palabra en su palabra, en las Escrituras, ¿verdad? Pero antes voy a leer este pasaje. ¿Por qué razón este versículo 28 es la causa de por qué el Señor no quiere morar con muchos? Porque dice, te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se le pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde veniste. O sea, las causas de por qué muchos han cerrado la puerta al Señor y lo han sacado de la morada es porque están enojados con Dios y por el orgullo. Pero aún la misericordia de Dios es tan grande que dice que va a ponerte un gancho o nos va a poner un freno en la boca para hacernos regresar al camino. O sea que la gracia de Dios siempre va a estar ahí, pero Dios no quisiera hacernos esto. ¿Va? Él quiere que por cuanto en mí ha puesto tu amor, por cuanto en mí has puesto tu voluntad, yo también te libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Verdad? O sea, el Señor quiere que voluntariamente uno le abra la puerta al corazón. Entonces, estas personas que no conocen al Señor y quieren, y le dicen, Señor, ¿dónde estás? Si eres real, ¿dónde es que tú habitas? Si existes. El Señor dice aquí en este pasaje, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿verdad? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La gente que oía hablar a sus discípulos seguía a Jesús y comenzaron a seguirlo hasta que le preguntaron, Rabí, ¿en dónde moras? Entonces les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día. Y recuerden que Jesús dice
que él las zorras no tienen cuevas donde vivir, los árboles, ¿verdad? ¿Cómo dice esa escritura? Las zorras no tienen donde vivir, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza reposar, dice. O sea, Jesús no vivía en una casa, él andaba afuera. Pero ¿en dónde vino Jesús a decirle a ellos dónde moraba? Él los llevó donde estaban sus discípulos. Y Jesús le respondió, aquí es donde yo moro, con ellos. O sea, Jesús puede venir y decirle a alguien en este preciso momento que le está preguntando Jesús, si tú existes, ¿en dónde moras? ¿Será que Jesús puede venir confiadamente y venir ahí donde tú estás viviendo y decirle a esa persona, mira, ahí es donde yo moro con él, ¿verdad? Con la hermana Marta ahí es donde yo moro, esa es mi morada con José, mira, ahí es donde yo moro con él, ahí estoy morando, esa es mi casa. ¿Será que Jesús puede decir confiadamente eso de nuestras vidas, amor, ¿no? Venir y decirle a la gente, mira, aquí es donde yo moro. Venid y ved, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas personas, hijos de Dios, que no quieren ya pues abrirle el corazón al Señor para hacer su morada? Es por una causa, es una tibieza muy, muy mala, ¿verdad? Porque la tibieza es fea, ¿verdad? Como dice la Escritura, que si sois tibios, pues yo te vomitaré de mi boca, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, esta clase de creyentes quieren guardar la palabra de Dios con todo su corazón, amar al Señor con todo su corazón, pero por otro lado, la vieja naturaleza se revela contra él cada momento con furor, como dice el pasaje de Isaías 37:28. Por un lado quieren obedecer al Señor, pero con otro lado se rebelan en contra de Dios en cuanto a su voluntad. O sea, no es ni de aquí, no es ni de allá, es neutro, ¿verdad? Y a esos Dios los detesta, los vomita. Fíjese, amado hermano, esa es una de las cosas que está sucediendo en este tiempo. Un ejemplo, un ejemplo sobre esto que estamos hablando. Por ejemplo, bueno, en la familia siempre hay algún familiar o algún pariente en el cual hay problemas, ¿verdad? No hay una buena comunicación, no hay una buena intimidad, ¿verdad? De familia, sino que uno a veces visita solo por compromiso, ¿va? Pero cuando uno llega al hogar de determinada persona que hay un poquito de fricción, como dicen, uno se siente incómodo, que uno por respeto llega a visitarlos, pero un rato, porque no puede uno pasar más tiempo en ese hogar. Lo que quiere es uno irse porque hay algo que a uno le incomoda. Entonces, eso es un ejemplo. Por ejemplo, usted va a alguna casa, ¿verdad? Donde hay desorden, donde ahí reina el desorden, ¿verdad? Donde hay pleitos, donde hay un ambiente muy opresivo, ¿verdad? Usted asiste ahí por educación, pero usted no aguanta ese ambiente. Usted lo que quiere es que pase rápido el tiempo para irse de esa casa, ¿verdad? Así está pasando con nuestro Señor Jesucristo. Él porque nos ama mucho, ¿ves? Su amor es incondicional. Él visita muchas veces esas moradas donde lo han sacado, pero Él viene y lo visita. Como dice la Escritura, no conociste el tiempo de tu visitación, ¿va? Entonces viene Jesús y quiere visitar, ¿va? Por su misericordia, llega a fulano de tal, digamos, a visitarlo, ¿va? A su morada, porque es de Él, porque lo compró con su sangre. Pero Jesús se siente incómodo en esa morada. Él llega y, y quiere ministrarlo un momento y estar con Él, pero Jesús se va rápido de esa morada porque no soporta estar mucho ahí. Se siente incómodo. Fíjese, hermano, qué tremendo eso. Que no sea ese caso en nuestra vida, que Jesús que quiere estar con nosotros, pero se quiere ir porque no se siente bien, porque hay algo en el corazón que ocupó el primer lugar que Él. Hay algún pecado ahí, amado hermano. No podemos persistir en eso, que Dios nos dé la gracia, amado hermano, de persistir en la santidad, en la santificación. Que Dios nos dé la gracia, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que podamos ser una morada agradable. Dice la Escritura, vamos a avanzar. Salmo 84:1. Oh, cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. ¿Ves? Cuán amables son tus moradas.
Gloria al Señor. El Señor nos va a mostrar en este preciso momento cuál es la condición en la cual debe estar esa morada para que la habite, fíjese, amado hermano. En Corintios usted conoce el pasaje donde dice, o ignoráis, dice Pablo, ¿verdad? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ahora también nos exhorta, ¿verdad? En Corintios capítulo 3, versículo 16 del capítulo de 1 de Corintios, ¿verdad? 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta. No sabéis. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es. Nosotros somos morada de Dios y nuestra condición debe ser santidad, santo. Usted y yo debe ser santo, porque somos el templo de Dios. Entonces, si usted y yo, amado hermano, somos santos, somos un templo, el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios, ¿cómo nos podemos atrever? ¿Cómo podemos permitir un desorden en nuestra vida? ¿Cómo nos atrevemos a tener un desorden en este templo? ¿Verdad? ¿Cómo nos atrevemos muchas veces, fíjese, amado, a tener semejante actitud delante de Dios? Y mucho creyente, ¿cómo se ha atrevido, fíjese, a mezclar lo santo con lo profano? Eso es abominable delante de Dios. Incluso puede ser una blasfemia delante de Dios porque somos el templo. Mire, no tomemos a la ligera decir, bueno, yo soy la morada del Espíritu de Dios, pero a veces se mezclan las cosas, ¿verdad? Lo mundano con lo espiritual dentro de esta casa, de este templo que es usted y yo. Nos mezclamos con cosas del mundo y profanamos el templo del Señor y nos convertimos en abominable delante del Señor, que dice, amado hermano. Este templo, mire que Dios nos ayude a cuidarlo, amado hermano. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 6 dice también algo muy importante, exhortándonos en cuanto al templo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Fíjese como el Señor nos quiere andar con nosotros, ¿verdad? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis nada inmundo. No debemos tocar nada inmundo, hermano, porque el Señor ha hecho una alianza con su iglesia, porque Él quiere habitar y andar en medio de ella. Dice que tremendo, ¿verdad? Esto, la condición de nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y si somos el templo de Dios, somos una figura del tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo de Moisés es una figura de lo que somos nosotros ahora, el templo de Dios. ¿Verdad? Entonces, si somos el templo de Dios, hay una orden, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés hizo el tabernáculo conforme al modelo que se le mostró en el monte. ¿Quién subirá al monte de Dios? O sea que Moisés estuvo en ese monte maravilloso, ¿verdad? Tuvo una experiencia. Entonces, amado hermano y hermana, usted quiere que Dios habite, y si yo también lo deseo, que habite plenamente, hagámoslo conforme al modelo que se le ha sido mostrado en el monte. ¿Qué contenía el tabernáculo de Moisés? El altar del holocausto, ¿verdad? Esa es figura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es figura de que usted y yo estamos crucificados juntamente con Cristo. Y esto lo que nos enseña, y este altar del holocausto lo que significa es que usted y yo amamos al Señor. Eso es lo que significa el altar del holocausto. Si usted está haciendo conforme al modelo que se le mostró en el monte, en su tabernáculo, en su vida, debe haber amor al Señor. Y si usted ama al Señor, tiene el altar del holocausto. ¿Y cómo muestra que usted ama al Señor? ¿Cómo muestro que yo amo al Señor? Con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Ya?
El lavacro, la fuente de bronce, ¿verdad? Que algunos le dicen, pero es el lavacro. Porque este lavacro, su base era de bronce, tenía espejos, lo que servía al sacerdote de poder revisar sus vestiduras si no había alguna suciedad antes de entrar al lugar santo, ¿verdad? Esto es lo que nos está hablando en figura el lavacro, pues ya lo conocemos que es el lavamiento del agua por la palabra. Esto nos enseña a nosotros que en el modelo del templo que tenemos que tener en nuestra vida significa que usted y yo guardamos la palabra del Señor. Eso es lo que significa el lavacro. Si usted guarda la palabra del Señor, entonces en su tabernáculo, en su vida, en su templo, que es usted, tiene ese lavacro. Ahí ya tiene ama al Señor, ya tiene el altar del holocausto. Guarda la palabra del Señor, tiene el lavacro en su vida. Vamos bien, gloria al Señor. Ahora en el lugar santo, ¿verdad? Estaba la mesa del pan de la proposición. Eran panes que tenían que ser recién hechos, frescos, ¿verdad? No era un pan mohoso, era un pan fresco del día. ¿Qué representa esta mesa de la proposición con los panes, ¿verdad? Es la santificación continua del Hijo de Dios. O sea, si usted constantemente se está santificando por la palabra, ¿verdad? Como la escritura dice, automáticamente usted tiene en su vida esa mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque ¿quién es el pan de vida? Cristo, ¿verdad? Pues, si usted vive santificando su vida con la palabra, automáticamente tiene esa mesa en su tabernáculo, en su vida. Si lo tiene, va bien, vamos bien. Gloria al Señor. Después estaba el candelero con los 7 brazos. Este candelero tenía que tener aceite, que los sacerdotes debían mantenerlo con aceite para que la llama o el fuego o la luz no dejara de arder. Este candelero, pues, es figura de nuestro Señor Jesucristo porque dice que Él es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Habla del testimonio. Si usted está dando buen testimonio, está predicando el Evangelio, usted está haciendo luz en medio de las tinieblas. Eso quiere decir que ese candelero está en su vida. Amén. Vaya chequeándose ahí. Si no tiene alguno, y a mí me falta también alguno, pues ponga una X, va. Entonces hay que trabajar en ello. Aquí no estamos condenando a nadie ni juzgando. La misma palabra que os he hablado, dice el Señor, esa los limpiará. Amén. Es la palabra, ¿verdad, hermano? Y si se enoja, pues enójese con la Biblia. Pero yo creo que aquí nadie se enoja porque aquí el Señor está creando hijos maduros, ¿verdad? Aquí ya no se le está dando lechita. Aquí se le está dando vianda sólida, ¿verdad? Gloria al Señor. Está el altar del incienso, hecho de oro. Usted ya sabe qué significa el incienso, ¿verdad? Gloria al Señor. Es la oración perseverante, la oración constante. Y no solamente la oración, sino que esa oración tiene que tener un olor agradable, porque el incienso tenía un aroma agradable y componía 5 elementos de olor agradable, que ya lo vimos en una ocasión, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos ahora el altar del incienso, porque todos han estado orando, ¿verdad? Y ayer en la vigilia, pues se dio a conocer que todos oran, ¿verdad? Todos oraron y eso fue de una gran bendición. Y los que no pudieron, pues ya estaban enviando sus audios, ¿verdad? Al día siguiente, pues qué bendición. Eso significa que en su tabernáculo, en su templo, usted tiene ese altar del incienso, ¿verdad? Ahí póngale el chequecín. Gloria al Señor, porque estamos haciendo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El arca del pacto, en el lugar santísimo. El arca del pacto se sabe que significa la presencia de Dios, ¿verdad? No hay manera. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Verdad? Si en usted habita la presencia de Dios, está excelente. Gloria al Señor. El propiciatorio rociado con sangre. Lo que nos habla este propiciatorio es de la sangre o la presencia del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que es Cristo. Entonces, si usted está edificando
el tabernáculo que es su vida, para ser morada de Dios, para que habite la plenitud de Dios en nuestra vida, tiene que tener todos estos elementos. Porque eso fue lo que el Señor le mostró a Moisés. Si en usted no habita la plenitud de Dios, ¿verdad? Si en usted no habita, no hay oración. Si usted no predica el evangelio a los perdidos, ¿verdad? Si en usted ha habido mal testimonio, usted se examina, ¿no?, ahí en su corazón. ¿Le hace falta algún elemento? La presencia de Dios no habita plenamente en usted. ¿Por qué razón? Imagínense, amado hermano, Moisés construye todo el tabernáculo, pero si en el lugar santísimo le faltaba de los 12 panes de la mesa, solo hubiera puesto 11 panes, dije, "No, ¿para qué hacer 12? Mejor pongo 11 panes ahí". ¿Usted cree que la presencia de Dios hubiera venido a reposar en el tabernáculo? Porque dice que cuando terminó Moisés de hacer el tabernáculo, entonces la presencia de Dios vino y reposó sobre el tabernáculo. O sea que hizo morada ahí. Pero si le faltaba un pan, será, hermano y hermana, que la presencia hubiera venido a reposar en el tabernáculo. Pues la respuesta es simple, no. No porque le falta un pan, ¿verdad? Le falta un pan. Entonces, amado hermano y hermana, si no hemos andado en autoridad, si nuestro mensaje que hablamos no tiene poder, aunque sea palabra de Dios, pero no va respaldada con la obediencia, con la sujeción a Dios, quiere decir que hace falta algo. Examinémonos hoy si me hace falta el altar del holocausto o el altar del incienso, etcétera. Más de algo puede faltar, entonces esforcémonos para trabajar en ello, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora bien, avanzamos un poquito más. Vamos al camino de la perfección. Fíjese que el Señor al hombre lo hizo perfecto desde que lo creó, ¿verdad? Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el pecado lo que vino a hacer es distorsionar la imagen de Dios o la morada de Dios, porque al principio el hombre era imagen y semejanza de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros volvamos a hacer o lleguemos a ser transformados a su imagen. Pero como está la presencia del pecado en nuestra vida, todavía el Señor sigue trabajando en su iglesia, ¿verdad? Porque aquí dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, la creación del hombre era bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, aquí no que nos está hablando, sabemos cuando Él apareciere. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, pero habla de una transformación, ¿verdad? Durante ese momento el Señor transforma a esta humanidad corruptible en incorruptible y seremos semejantes a Él y le veremos a Él como Él es. Porque entonces ahí llegaremos a ser lo que fue al principio el hombre, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hasta en ese momento seremos transformados y volveremos a nuestro estado original. Por el momento el Señor lo que quiere hacer es que andemos en el camino de la perfección. ¿Y cómo vamos a conocer ese camino? ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Porque todos nos preguntamos, yo quiero conocer la voluntad de Dios en mi vida. Yo me la he preguntado muchas veces, ¿va? Señor, yo quiero conocer cuál es tu voluntad en mí. Y sin saber, amado hermano, la Escritura nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Ahí en Tesalonicenses, creo que en segunda, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hablamos que la santificación es figura de la mesa de los panes, ¿verdad? De la proposición. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero
¿Hasta cuándo el Señor va a fijar los ojos en nosotros? Hasta que entendamos, hasta que aprendamos en el camino en que nosotros debemos andar. Gloria al Señor. Ahora, tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza, ¿verdad? Esta imagen me gusta mucho porque es así como nosotros tenemos que hacer día a día, ir cambiando piel, ¿verdad? Como una serpiente, ¿va? Que cambia de piel y le sale y queda bien bonita, ¿va? Así nosotros ser, mire como esta imagen, arrancándose y quitándose, digamos, esta carne, ¿va? Ahí poco a poco, cada día, ¿va? Y que la nueva imagen de Dios vaya saliendo, ¿ves? Como respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Entonces, esta imagen, pues, es muy bonita y es la verdad para nuestra vida, ¿verdad? Tal vez usted hoy se quitó la vieja naturaleza de la mano derecha, ¿va? De los dedos de la mano derecha, se quitó el pellejo, ¿va? Para que la mano, que es la verdadera imagen de Dios, vaya saliendo, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Que vayamos haciendo esto. Entonces, ser cristiano, este mensaje, mire, se trata de ser como Cristo, definitivamente. Ser cristiano no es alcanzar fama, éxito, ¿verdad? Y muchas cosas más que se enseñan hoy extrañamente, ¿va? Sino que ser cristiano es ser más como Cristo. ¿Nos parecemos más a Cristo, amor, hermanos? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Te pareces más a Cristo o yo? ¿Te confunden con Cristo en la calle a ti? A mí me dicen, mira, ¿te pareces a Jesús? ¿Han dicho eso alguna vez de tu vida o de mi vida? Esa mujer se parece mucho a Jesús porque hace lo que Jesús hizo en la Biblia. Lo que Jesús hizo, ella lo hace, se parece mucho a él, ¿verdad? Somos cartas abiertas al mundo, amado hermano. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad? Nosotros somos el templo y debemos glorificar a Dios con este templo que somos nosotros. Nos reunimos en un templo local y todo, porque la escritura nos habla que tenemos que estar en armonía, ¿verdad? Juntos, pero donde nosotros debemos glorificar realmente al Señor es en nuestra vida, en este templo que es nuestro cuerpo, amado hermano. Ahí es donde nosotros debemos glorificar al Señor. Aquí les doy un esquema de lo que contiene o contenía el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Podemos dividirlo, ¿va? Como dice, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio, digamos que es el cuerpo. Lugar santo, alma. Lugar santísimo, espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Es lo que debe contener, ¿verdad? Porque la escritura dice que debemos esperar al Señor y guardarnos al Señor en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? No deja al físico aparte, sino que todo es integral, ¿verdad? Imagínense qué es lo que debemos exteriorizar en cuanto al atrio. El altar del holocausto, la fuente de agua, ¿verdad? La puerta del atrio. La puerta del atrio tenía 4 columnas en su entrada, que es figura de los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces, en nuestro exterior, en esta humanidad, debe reflejarse lo que es la puerta del atrio, la fuente de agua y el altar de sacrificio, o sea, predicar el evangelio. En la comunión íntima con el Señor es en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo, usted tiene comunión con Jesús constantemente, con su palabra, ¿verdad? Está con la oración. Eso es íntimo. Cuando ores a tu Padre que está en los cielos, cierra tu puerta. Y ora en el secreto a tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Se oraba en el lugar santo, no en el atrio, ¿no? Ahí en la intimidad, ¿ah? Y los que habitan en el lugar santísimo son pocos. No todos están ahí, fíjese, ¿no? La mayor parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, habita en el lugar santo, pero pocos han llegado al lugar santísimo. Esa es la meta, fíjese, ¿no? Esa es mi meta, de estar en el lugar santísimo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y en dónde está lo oculto de Dios? En el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Que adentro del arca pacto estaba el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más?
y las 2 tablas de piedra con la ley escrita. En el lugar santo, usted tiene accesibilidad a, a Cristo, puede conversar con Cristo constantemente. Ahí tiene la palabra, ¿verdad? El pan de vida, el maná que cayó del cielo, ¿verdad? Ahí lo está comiendo constantemente, tiene la luz del Espíritu de Dios, la revelación, tiene la oración, el altar del incienso, ahí tiene accesibilidad a la iglesia a todo, pero pocos han entrado a descubrir el maná, a comer de ese maná escondido, a tener esa, digamos, ese fruto de la vara de Aarón que reverdeció y echó sus renuevos, sus almendros y la ley del Señor, ¿verdad? Aquel que entra al lugar santísimo, el Señor le revela lo oculto. Pero si hemos entrado alguna vez al lugar santísimo, a veces es difícil llegar ahí, fíjese, hermano, y es difícil permanecer ahí. Constantemente nos salimos del lugar santísimo y nos regresamos al lugar santo. Dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso habla del lugar santísimo, ¿verdad? Y muchas veces el gozo se nos va. El gozo se nos ha perdido en medio de la aflicción. El gozo se nos ha perdido en la escasez. El gozo se nos ha perdido en los problemas en el hogar. El gozo se nos va en el trabajo. Eso quiere decir que si nosotros perdemos el gozo es porque salimos del lugar santísimo. Se da cuenta que permanecer ahí es un precio que pagar, un esfuerzo grande de consagración, ¿verdad? No nos debemos conformar solo con el lugar santo. Maravilloso, queremos estar ahí, no. Tenemos que avanzar al lugar santísimo. En el atrio, los que permanecen, y es la gran, yo puedo decir, es la mayor parte de la iglesia del Señor, permanece en el atrio. No han muerto a lo terrenal, no han muerto, están aferrados al mundo todavía. Ay, los pepinos, las cebollas, los puerros de Egipto, teníamos allá todo eso y aquí en el desierto solo tenemos ese maná, que ya nos aburrió. Esa clase de creyentes que reniegan el maná que vino del cielo, habitan en el atrio. La luz del desierto, el sol les está pegando. Cuando morimos al mundo y a los deseos terrenales del mundo, entonces automáticamente pasamos al lugar santo, donde ya el sol del desierto no nos pega, sino la luz del Espíritu de Dios alumbra. En el lugar santo, los que habitan todavía en el lugar santo son aquellos que todavía no han muerto al yo, a su naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que la iglesia del Señor todavía no ha muerto a su naturaleza carnal, pero habita en el lugar santo. Cuando nosotros atravesamos el segundo velo para el lugar santísimo, eso quiere decir que ya morimos al mundo, ya morimos a los deseos de la carne, entonces ya habitamos plenamente en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero todavía nos falta matar esta vieja naturaleza como la imagen que les puse, estamos arrancándola, ¿va? Poco a poco, pero estamos en el lugar santo, teniendo comunión con Cristo Jesús. Pero la meta no es ahí, la meta es llegar al lugar santísimo. Así debe ser nuestro templo, ¿verdad, amado hermano? Maravilloso, ¿verdad? Vamos a pasar esto. Caminando en la sabiduría de Dios. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es esa voluntad, amado hermano? Aquí creo que el Señor le va a responder a usted también esa pregunta que se ha hecho, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Romanos 12:2. Y no os conforméis, ¿verdad? Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Verdad? Si queremos probar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, definitivamente tenemos que morir a este mundo y transformar nuestra mente. Fíjense que la transformación de nuestra mente lo vimos en la placa que tenía en la mitra que se le ponía a Aarón en su cabeza y la placa que decía Santidad Jehová. Eso nos habla que el Señor ha tomado dominio de nuestros pensamientos y nuestras intenciones en nuestra mente. ¿Ya? Eso es renovar nuestra mente. Cuando nosotros cumplimos eso, entonces vamos a poder
poder probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Primero, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es esa? Salmo 132, versículo 13. Porque el Señor ha elegido a Sión, de Siola, por habitación para sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Y el Señor nos responde en esta noche. La buena voluntad para mi iglesia es que yo la he deseado para habitación. Esa es la voluntad de Dios. Buena, la buena. Ya no estoy preguntando, Señor, enséñame tu voluntad. Bueno, te está enseñando. Mi buena voluntad para tu vida es que yo quiero que tú seas habitación para mí, porque yo te he elegido y te he deseado. Gloria al Señor. El Señor te muestra cuál es su buena voluntad, amado hermano, que tú seas una habitación para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Número 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable para su iglesia? Salmo 132, 14. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. La buena voluntad de Dios es que Él quiere que tú y yo seamos habitación. La agradable voluntad de Dios para su iglesia es que Él quiere hallar un reposo en nuestra vida para que Él pueda habitar. ¿Ya? Así como la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo y reposó sobre él, dice. La buena, agradable voluntad de Dios es que Él quiere que su presencia encuentre un reposo en donde habitar, o sea, en usted y en mí. Esa es la agradable voluntad de Dios. Otro versículo. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa. Ah, mire qué bendición este versículo. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ya? Si hasta el fin retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. Pero mire cómo nos establece Cristo a nosotros, que somos su propia casa. Nosotros somos casa de Dios. Él quiere habitar ahí. Él quiere reposar. Esa es su buena y agradable voluntad. Ahora descubramos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Gloria al Señor. Maravillosos estos pasajes. Zacarías 12, 10 y 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y uniránse muchas gentes al Señor en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Esta es una profecía futura en la cual se va a generar en el pueblo de Israel. Es una profecía. Zacarías es un libro maravilloso en el cual podemos estudiar lo que viene, la futura restauración para Israel, ¿verdad? En este tiempo que se aproxima. Pero como la palabra de Dios es una enseñanza práctica para nosotros, podemos decir que la perfecta voluntad de Dios para ti, iglesia amada, es que el Señor viene y va a morar en medio de ti. Eso quiere decir que antes que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, lo que Él desea es venir a morar en ti, en medio de nosotros, amada iglesia, y morar en medio de nosotros. Esa es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, cuando ahora usted clame, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El Señor te respondió ya. Yo quiero habitar en ti, quiero reposar en ti, quiero morar en medio de ti, porque aquí vengo. ¿Mm? Gloria al Señor. Mire qué maravilloso es descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces el Señor quiere habitar en nosotros, amado hermano.
No solo quiere habitar por un momento, Él quiere habitar para siempre, porque Él nos ha comprado con su sangre, ¿verdad? Por eso Él dice, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Esta es la voluntad perfecta de Dios para su iglesia. Anótelo ahí. No hay otra. Esta es la voluntad de Dios perfecta para su iglesia. Gloria a su nombre. Podemos decir también que Dios exige algo también muy importante. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. Ahora ya sabe usted que perfección no es que Dios está pidiendo que no cometa errores. Sed pues vosotros perfectos. La perfección se llega a obtener cuando Dios habita y reposa y mora en medio de nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este versículo es lo que exige el Señor en este momento final a su iglesia, a nosotros. Él nos está exigiendo que lleguemos a esa perfección. Él está exigiendo que seamos su habitación. Él lo está exigiendo, amado. Esto es un llamado de atención para nosotros en este tiempo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ser perfectos para él, ¿verdad? Es amar al Señor y guardar su palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Juan 14:23 dice, proponiendo Jesús le digo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es ser perfecto con las palabras que Jesús dijo. Juan 14:23 nos muestra lo que Dios está pidiendo de perfección para su iglesia. Y estamos en una imperfección porque amamos al Señor, pero no guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, no la obedecemos. Estamos haciendo las cosas a medias. Prestemos atención ahí. Dios no quiere nada a medias. Él vomita lo que es tibio, es neutro. Él lo vomita, lo aborrece, le da náuseas. Yo escuché un mensaje que dice cuando Dios se enferma. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros vivimos en una tibieza, vamos a enfermar el estómago de Cristo, porque nos va a vomitar. Cuando a usted no le cae bien una comida, el cuerpo, su defensa, lo que hace es vomitar, ¿verdad? Usted lo vomita, lo saca, porque esa comida no le causó ningún bien, sino un malestar horrible. Eso mismo le causa a Cristo, Jesús, nuestra tibieza. Por eso el Señor nos está llamando la atención, que quiere que nosotros como iglesia, ¿verdad? Vivamos en una perfección como ya lo vimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Segunda de Corintios, ¿verdad? 13:11 dice, en fin, hermanos, halláis gozo, seáis perfectos, consolaos, seáis de una misma mente, vivid en paz y el Dios de amor y de paz será con vosotros. En este grupo, o, o el hermano o hermana que escuche este mensaje, donde usted habite con hermanos, si usted quiere ser perfecto delante de Dios, en donde usted mora con hermanos, debemos ser de una misma mente. En este ministerio no puede haber alguien diferente, pensando otra cosa, de una misma mente, de un mismo sentir. Tenemos que estar en paz, tenemos que tener amor. Y entonces Dios va a estar con nosotros. Si Dios no habita en un grupo, ya sea de WhatsApp, físicamente, etcétera, es porque está faltando algún elemento. No, puede haber que no haya consolación en el grupo. Puede tener lo demás, pero no consolación. Puede tener lo demás, pero no tener en paz. Pues Dios no se puede manifestar ahí. No puede. Lo mismo pasa con esta casa que es de Cristo, que es usted y yo. Si usted no tiene paz, y no tiene amor, no tiene nada, Dios no puede habitar plenamente en nuestra vida. Oye al Señor. Así es la cuestión. El joven rico, ¿verdad? Usted conoce esta historia, Mateo 19, versículo 16-23. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida
guardar los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Le dijo este joven, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que este joven guardó los mandamientos significaba que amaba a Dios, ¿verdad? Porque lo amaba y guardaba su palabra. ¿Qué más me falta? Le dijo este joven, ¿verdad? Y vemos la misma historia, solo que en Marcos capítulo 10, versículo 21. En Mateo, obvia un comentario, pero Marcos le agrega algo más a esta historia, ¿verdad? Dice que en Marcos le agrega cuando dice que Jesús lo miró y lo amó, ¿verdad? Ahora en Mateo 19, 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿ves? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces Marcos añade alguna palabra. Cuando Jesús le dice, ven y sígueme, Marcos dice, tomando tu cruz y sígueme. Entonces unamos todo, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Entonces cuando él preguntó, Jesús lo miró y lo amó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo, si me amas, guardarás mi palabra, entonces mi Padre te amará. Entonces mi Padre vendrá y haremos morada en él. Como este joven amaba al Señor y guardaba su palabra, Jesús lo miró y lo amó. Y se recuerda el versículo primero, a los fieles el Señor los mira, ¿verdad? Si usted es fiel a la palabra de Dios, Dios va a poner los ojos en usted y en mí. Entonces, este joven cumplía con esos requisitos, ¿verdad? Porque Jesús lo miró y lo amó. Gloria al Señor. Pero le faltaba algo. Si quiere ser perfecto. O sea que no era perfecto, ¿verdad? Y hablamos de que es perfección, ¿verdad? Le faltaba algo. Amaba al Señor y guardaba la palabra, pero le faltaba algo. Por eso Jesús le dijo, quiere ser perfecto. Para que pueda ser, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme y toma tu cruz. Ahí le está diciendo el Señor lo que le faltaba para llegar a ser perfecto. Sed pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Usted ama al Señor, hermano, usted guarda su palabra. Jesús te mira y te ama. Jesús me mira y me ama. Pero nos está haciendo una aclaración hoy. Si quieres ser perfecto. Amén. Qué maravilloso el Señor nos está abriendo más nuestra mente para saber qué es lo que nos falta con amor, con su palabra, ¿verdad? Si quieres ser perfecto. Entonces dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Se fue triste, usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Él se fue triste. Qué maravilloso lo que Dios nos va a enseñar aquí. Amado hermano, si usted y yo quiere ser justo delante de Dios, con nuestros hechos, con guardar los mandamientos, pero, siempre hay un pero, hay algo en el corazón que no queremos soltar en figura de las posesiones que él tenía, porque eran muchas. Jesús lo amaba, quería hacer morada en este joven, pero no podía habitar plenamente en él porque él no quería soltar algo todavía arraigado en su corazón. Eso nos está hablando, amada iglesia, que el Señor quiere habitar en medio de nosotros para que logremos esa perfección buena, agradable y perfecta. Pero nos falta algo que soltar. Usted sabe qué es lo que le falta a usted. Hermano y hermano, usted conoce su corazón, usted sabe lo que no ha querido dejar. Yo sé lo que tengo que dejar. Y hasta que no soltemos eso, no podemos llegar a ser perfectos. El camino a la perfección no se requiere de esfuerzo, hermanos, sino que, mire qué precioso esto, no se requiere de esforzarnos, sino se requiere de entregarnos completamente al Señor, de entregarnos. Esa entrega es lo que Jesús le dijo a este joven. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. Prácticamente, si quieres ser perfecto, entrégame todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, si quieres ser perfecto.
No te has entregado completamente. Prácticamente Jesús le dijo eso. ¿Ah? Es lo que nos está diciendo Jesús en esta hora, a través de su palabra. Si quieres ser perfecto, iglesia, entrégate. Entreguémonos. Entreguémonos más, ¿verdad? Más y más. Y les pregunto nuevamente, ¿queremos ser realmente la morada de Dios, amado? ¿Queremos ser realmente esa morada? Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso quiere decir que tenemos que ir adelante hacia esa entrega total. Debemos entregarnos totalmente al Señor. El Señor está con nosotros, el Señor nos visita, amado hermano, pero el Señor quiere hacer morada, quiere habitar, quiere reposar en ti y en mí, para que así podamos cantar y alegrarnos, como dice la Escritura, oh hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Quiere que nosotros disfrutemos eso, pero Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente, ¿verdad? Porque Efesios capítulo 3 versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora estos pasajes dicen, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No lo permita Dios, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, pregunta, amado hermano, estos pasajes que el Señor está hablando en nuestra vida se han hecho vida en nuestro caminar, pues han formado parte de nuestra vida. ¿Habita nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros? Vaya respondiéndolo con todo lo que hemos estado viendo ahorita. Jesús ocupa, amado hermano, y llena y domina toda nuestra personalidad. Habita plenamente y ha tomado el control de toda nuestra vida, amado hermano. Si es así, realmente Él habita en medio de nosotros. Si no es así, pues Jesús te ve y te ama, porque tú lo amas y guardas su palabra. Él no desprecia a nadie, pero no puede habitar en una casa en donde hay algo que le incomoda. No pueden haber dos en una misma casa. No pueden haber dos señores. Mire lo que dice, leímos esta versión de arriba, leámoslo otra vez. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Ahora mire esta versión, la versión Living Bible inglesa, es la inglesa. ¿Verdad? Y pido que Cristo pueda más y más estar en su casa, en vuestros corazones. Mire qué bonita esta versión. ¿Cuál era la oración? Porque es una oración. Amada iglesia, que esto sea nuestra oración los unos para los otros. Que pidamos al Señor por cada uno de este grupo para que Cristo pueda más y más estar en su casa. Y ustedes piden por mí, para que Cristo pueda estar más y más en esa casa, en nuestros corazones. Hagamos que Dios sea el centro de nuestra vida, amado hermano. Romanos 8 no dice más, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso quiere decir, amado hermano, que si andamos en la carne, definitivamente lo que se está evidenciando es que Cristo no está morando en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, dice, mora en vosotros, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando dice el versículo 9, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, habla del Espíritu Santo. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, habla de Jesús, ¿verdad? Y el versículo 11, y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, habla del Padre. Si me aman y guardan mis palabras, mi Padre te amará y haremos, plural, morada en vosotros. El Señor nos muestra 4 veces que Él quiere estar en su pueblo. Morar, estar, morar y morar en este pasaje.
Pero, amado hermano, como son muy pocos los hijos de Dios en los cuales el Señor puede decir realmente, efectivamente, que Él es el verdadero centro, ¿verdad? Que Él es el morador dominante del corazón. Por esa razón, amado hermano, no hay ningún avivamiento global de la iglesia de Cristo. No lo hay. ¿Sabe por qué no lo hay? Porque en muchos hijos de Dios el Señor no mora, es en pocos. Por eso no hay avivamiento. Es de que tal bulla, tal movimiento, tal que haya avivamiento, no, amado hermano. Eso no. Dios no mora, no está ahí. Se apagó. Pero el Señor está generando avivamientos de forma singular, individual. En usted puede haber un avivamiento porque usted ya ha dejado que Dios habite con toda libertad, en mí o en cualquiera de ustedes. Pero como iglesia del Señor, no hay avivamiento. Por esta razón, porque hay muchas moradas en las cuales el Señor ya no habita. Qué caos más terrible estamos pasando en este tiempo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién dijo esto? Pablo. O sea que Pablo dejó que Cristo y la plenitud de Dios morara en él. Por eso él pudo decir, para mí el vivir es Cristo. O sea que él pasó del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Pablo ya estaba en el lugar santísimo. Había muerto al mundo y al deseo de la carne. Por eso podía habitar en el lugar santísimo. Mire qué maravilloso es eso. Entonces, amado hermano, el avivamiento que usted quiere, lo que va a hacer es romper, destruir todo ese poder de las tinieblas, de la carne que han sido arraigadas en la vida. Y el Señor va a ocupar el centro, la parte esencial de nuestra vida. Esto lo podemos ver en Juan 19:18, donde la crucifixión y con el otro dos, uno a cada lado y Jesús en medio, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice, yo soy crucificado con Cristo, mas vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, con Cristo juntamente usted y yo estamos crucificados. Eso quiere decir que Cristo en medio, lo que hace esta representación de la cruz, ¿verdad? Jesús en medio y los dos ladrones al lado, es que Jesús se convierte en medio de que nosotros estamos crucificados, ¿verdad? Los dos ladrones somos nosotros, ¿verdad? Estamos crucificados con Cristo, pero Jesús está en medio. Con Cristo soy justamente crucificado. Eso quiere decir que Él va a ocupar el centro de nuestra vida, pero si estamos juntamente con Él crucificados. Si no, no. El ladrón no estaba en medio, no, Jesús estaba en medio para ocupar el centro de nuestra vida. Ya vamos a ir terminando, hermano. La morada de Dios está abandonada en muchos lugares. No hablo de un templo físico, no hablo de esos templos donde nos reunimos, no. Hablo de nosotros como templo. Muchas moradas están abandonadas, muchas moradas de Dios están abandonadas. Lo vemos en ejemplo en la vida del rey Ezequías, un rey que tuvo una intimidad con Dios, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo del 1 al 11. ¿Verdad? Ahí, en la vida del rey Ezequías es un buen ejemplo, el cual el Señor nos va a indicar ahora qué es lo que tenemos que hacer si nuestra morada, que es la habitación del Espíritu de Dios, está mal. Aquí Dios nos va a dar el antídoto. Dice la Escritura, comenzó a reinar Ezechías siendo de 25 años, y vemos que ahí dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos,
Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas. Por esto, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y les sirváis y seáis sus ministros y les queméis incienso. Pues este pasaje nos da lo que debemos hacer, la condición en la que está muchas moradas de Dios y lo que se puede hacer para que esa morada de Dios pueda cambiar. Permítame, hermanos. Amén. Gloria a Dios, perdón. Entonces, esta era la situación en la cual se vivía en el reinado del rey Ezequías, ¿verdad? Y es la misma situación que está reinando en muchas moradas de Dios en este tiempo. Todo empezó con este rey. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Este rey Acaz fue el que dañó el templo, lo dejó arruinado. Ezechías lo vino a restaurar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación que está viviendo la iglesia del Señor o las moradas que han sido abandonadas? Había inmundicia, versículo 5, ¿verdad? Lo que leímos anteriormente. Había inmundicia en el templo. Había una pérdida de comunión con el Señor. Ya no había luz, ya no había oración, ya no había sacrificios. El Señor mismo ya no estaba en el templo. Y eso fue el resultado de las consecuencias de los pecados del rey Acaz. Ahora, leemos acá. A más de eso, recogió Achaz los vasos de la casa de Dios y quebró. Mire lo que hizo este rey. Los vasos de la casa y quebrólos, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar perfumes a los dioses ajenos, provocando así la ira del Señor, el Dios de sus padres. Mira todo lo que hizo este rey, arruinó la morada de Dios. Esta situación es la que está pasando en muchas moradas de Dios en este tiempo. Así están, una casa abandonada, una casa abandonada. Mire qué terrible esto. Dice la escritura, es lo que leímos hace poco, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es. ¿Verdad? Esto es una figura profética del estado actual, en su mayoría, de la iglesia de Cristo. Así está. Mire qué terrible. Amado hermano, ¿será que han profanado el templo del Señor algunos? ¿Verdad? Yo digo que sí, en la condición que están muchos, y que Dios nos libre de estar así, que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Que Dios nos dé la gracia y que nos guarde de estar en esa condición, ¿verdad? Dice aquí, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos del Señor nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Mire qué rebelión hay, amado hermano. Es una rebelión tan fuerte. Dios no nos permita que nosotros andemos así, amado hermano. No permita que nosotros lo dejemos, no permita que el Señor, nosotros nos apartemos, quitemos la vista. ¿Cuál fue el mensaje que nos dio nuestro pastor el martes, ¿verdad? La mirada, ¿verdad? La mirada en Cristo Jesús. Y muchos apartaron sus ojos del tabernáculo. Es una morada. Aquel que quita la vista de Cristo es una morada abandonada, definitivamente. Es un templo abandonado donde ya no hay experiencias con Dios. No hay nada. Parece una tumba, ¿verdad? Ahora dice acá, aún cerraron las puertas del pórtico, leímos, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 29:7, ¿verdad? Aún cerraron
aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Qué significa esto? Que muchos han cerrado la puerta de su corazón. Por eso Jesús está tocando a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, porque mucha morada de Dios ha cerrado las puertas. Apagaron las lámparas. ¿Mm? Ya no hay unción del Espíritu Santo. Se ha agotado el aceite. Hay oscuridad, como las vírgenes insensatas no tenían más aceite. Apagaron las lámparas. Ya no había aceite. No les importó. No quemaron perfume. No quemaron incienso. Ya no hay oración. Un hijo de Dios que no ora es una casa abandonada. No hay vida. Ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Quiere decir esta parte que ya no hay aquel versículo que leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si alguien no está crucificado con Cristo, es una morada abandonada. Ya no hay sacrificios en holocaustos ni en el santuario del Dios de Israel, porque usted y yo somos ese sacrificio. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro racional culto. Imagínense, examinémonos aquí, hermano, qué es lo que no estamos haciendo. Si nos falta más de alguna cosa, nuestra morada puede estar abandonada por la presencia de Dios. Señales, estas son señales, ¿verdad?, que indican que la presencia de Dios ha desaparecido en la vida del Hijo de Dios. Tome este versículo. Segunda de Crónicas 29:7 son señales de que la presencia de Dios ya no habita en una morada. Sencillo, ¿verdad, hermano? Pero fatal, fatal. Segunda de Crónicas 29:8 dice, por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, exasperación y escarnio, como veis vuestros ojos. Estas son las graves consecuencias, amado hermano. Estas son las graves consecuencias. Puede ver, como dice esta imagen, las apariencias y las palabras engañan, pero la esencia de una persona no miente. Se siente en el alma y se comprueba con acciones. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que externamente alguien puede presentar una vida espiritual muy buena, una apariencia, pero en lo interno, en lo que es realidad, ya no existe la presencia de Dios, amado hermano. ¿Cuánto hay así, amado hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido así en algún momento? Aparentamos externamente que somos muy espirituales, pero internamente la presencia de Dios ya no está. Ya no está. Y lo que uno necesita en nuestra vida, y más en este tiempo como iglesia del Señor, es la presencia, ¿verdad? Presencia de Dios. Y aquí nuestros padres han caído a espada. Ahora bien, no es en todo el caso, ¿verdad, mamá? Pero hay hermanos y hermanas, y no se vaya a sentir mal, porque esto es para mí también. Muchas veces, amado hermano, clamamos y pedimos, Señor, oración por mis hijos, andan mal. Pido oración por mi esposo, anda mal. Anda perdido en el mundo. Yo necesito que oren por mí para que Dios me ayude y ayude a mi familia. Pero si tú que estás pidiendo oración eres una morada abandonada, la consecuencia de ese vacío de la presencia de Dios en tu vida, que tú que estás pidiendo oración, es la consecuencia del por qué tus hijos o tu familia están cautivos. Fíjese, no es en todo el caso, porque hay hermanos que buscan al Señor y viven bien con Dios, ¿verdad? Santificados y todo. Piden oración y Dios les responde, ¿verdad? Porque Dios los mira y los ama. Pero hay moradas que están abandonadas y piden petición, oración por su familia que está perdidos en el mundo. Y ellos mismos han cerrado las puertas del pórtico del corazón. ¿Y cómo Dios les va a responder si Dios les quitó la mirada? Porque andan en otro camino. Entonces, si usted quiere oración por un familiar, ¿verdad?, que está perdido, pues usted componga su morada, amado, yo también, ¿verdad? Para que esa consecuencia no nos caiga a nosotros, pues. Mire qué terrible eso. Pero Dios es bueno. Dios nos dice que renovemos el pacto
como lo hizo aquí el rey, ¿verdad? Él renovó el pacto. Ahora pues, dice, yo, rey Ezechías, yo, dice, he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hermano y hermana, donde quiera que me escuchen, si tú estás pidiendo oración por tu familia y no se compone, es porque tienes que examinar si tu vida no ha cerrado la puerta, has apagado las lámparas, ya no estás crucificado con Cristo y estás pidiendo oración, Dios no responde a ese llamado, porque ve que tú eres una morada abandonada. Pero si tú decides hacer lo que el rey Ezechías hizo, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis perfume. Cuando arreglamos nuestra morada, nuestra vida, y renovamos el pacto con el Señor, Dios de Israel, él va a apartar de nuestra vida su ira. Y entonces vamos a aferrarnos a la promesa de que nuestra descendencia va a estar delante de Dios y le va a servir. ¿Por qué razón? Porque tú has abierto las puertas del pórtico del templo. Fíjese, amado hermano. 29:3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. Ojo con esto, amado hermano. Antes de la santificación, el rey Ezechías lo que hizo antes de clamar, antes de arreglar todo lo demás, ¿qué fue lo primero que hizo? Abrió la puerta de la casa del Señor y la reparó. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amado hermano y iglesia del Señor, queremos ver milagros de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Abramos primero nuestra puerta y reparémosla. Eso no lo va a hacer Dios. Dios no va a abrirte a la fuerza. Yo he determinado abrir la puerta. Usted decide, así como usted y yo decidimos abrir la puerta al pecado, porque Satanás tampoco nos obligó. Él solo nos presentó la tentación. Nosotros decidimos tomarla, porque Satanás no puede obligar al Hijo de Dios, pero sí puede presentarte una buena tentación. Así como somos buenos para abrir la puerta al pecado, seamos buenos para abrirle la puerta al Señor y cerrarle la puerta al pecado. Fíjese, mamá, es decisión personal, nadie te va a forzar. Yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel. Iglesia, determinemos hacer pacto y abrir la puerta. ¿Por qué tenemos a Cristo tocando la puerta? Que está mirando por la ventana, por la pared, tras los cerrojos. Nuestro amado no tiene la necesidad de estar ahí, lo tenemos afuera de la casa, amado hermano, nuestra vida. Qué miserables somos. Él está tocando todos los días. Su amor, dice que en Él no se ofende. Él no se ofende, su amor es así. Él sigue persistiendo, porque Él nos mira ya perfectos. ¿Ves? Él ya nos mira acabados, ¿verdad? Una perfección maravillosa, pero Él por eso persiste. Entonces, el rey Ezechías antes de comenzar a orar y hacer todo lo demás, lo primero que hizo, abrió la puerta, hermano y hermana. Y vuelvo con eso porque Dios me lo puso en el corazón. Estás pidiendo oración por esto y por esto y por esto, y no hay modo. Primero abra la puerta de tu corazón. Yo voy a abrir la puerta de mi corazón. Primero arreglemos y reparemos la puerta. Ya después puedes pedir lo demás. Mire qué maravilloso esto. Y es en este versículo 29:3 de Segunda de Crónicas donde empieza el avivamiento. ¿Cómo empieza un avivamiento? Cuando le abrimos la puerta al corazón al Señor. Un avivamiento no es que, como hemos visto, está de moda, ¿va? Que pasan horas en las iglesias y cantando. Eso no es avivamiento, ¿no? El avivamiento empieza cuando la iglesia de Cristo y usted y yo como morada de Dios abrimos la puerta del corazón y reparamos esa puerta. Ahí es donde empieza un genuino avivamiento. Esdras lo inició, comenzó a reparar la casa de Dios. Usted puede leerlo ahí en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 5. Incluso todo el libro de Esdras, usted puede ver que él estuvo reparando, ¿verdad?
reparando y reparando. El sacerdocio era lo que más estaba complicado, pero Dios le dio la fuerza. Y este es uno de los problemas del corazón. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Te visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y los que me aborrecen. Algunos interpretan este pasaje con maldiciones generacionales, ¿verdad? Pero yo lo veo de esta manera, conforme a la escritura. Vino el rey Salomón, ¿verdad? Y se apartó de Dios. Comenzó a inclinar su corazón a los dioses de sus mujeres, ¿verdad? Sabiendo la ley de Moisés, ¿verdad? Que no tuviera muchas mujeres porque podían corromper su corazón. Pero él no hizo caso, ¿verdad? Entonces se alejó de Dios y empezó a hacer culto a los dioses de sus mujeres. Entonces vino un profeta y le dijo, parafraseando un poco, le dijo, por cuanto has inclinado tu corazón a adorar a dioses que no te dije, y te has apartado de mis mandamientos y mis ordenanzas que te dije, por amor a mi siervo David, mientras tú vivas reinarás en paz. Cuando tú mueras, yo dividiré el reino. La tribu de Judá se la daré a tu hijo Roboam, y las otras 10 tribus a Jeroboam. Pero mientras tú vivas, no habrá guerra, no habrá nada, por amor a mi siervo David. Y David ya estaba muerto. Si Dios bendice a un hijo que se porta mal y honra la obediencia de un siervo que él ya se llevó y mantiene a ese hijo en paz y no le pasa nada, no es por amor a él lo que está haciendo Dios, sino por amor al servicio de su siervo que él tuvo antepasadamente, ¿va? Lo mismo sucede cuando alguien cae en idolatría, por ejemplo, lo que dice aquí. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Salomón pecó, Dios lo guardó. El que pagó las consecuencias fue su hijo Robán y las 12 tribus de Israel. Aunque no tenían nada que ver, pero ellos pagaron las consecuencias de la desobediencia de Salomón. Fíjese cómo Dios actúa de esa manera, a veces no lo comprendo y todavía no lo he logrado entender. Y no digo más sobre el caso porque no lo he entendido mucho. Yo te digo lo que yo he podido comprender a través de la escritura, ¿verdad? Porque a veces uno dice cosas que cree y están fuera de la palabra. Por eso cuando usted, hermano, y esto es un paréntesis, ¿va? Si usted entiende un pasaje de la escritura, explíquelo hasta donde usted lo entendió. Más allá ya no hable más, porque puede decir cosas en contra de la escritura. Y es peligroso, eso mejor diga y explique solo lo que entendió y ahí quedó. Va a ser de bendición. Cierro el paréntesis. ¿Ven? Entonces, el Señor está tocando la puerta. Y la rebelión del hombre es lo que está afectando, lo que vimos, su furor contra mí, ¿verdad? Ese furor, ese enojo que hay entre muchos pueblos, muchos hijos de Dios contra Dios, ¿verdad? Porque tal vez Dios no le ha respondido sus peticiones, se amargan y se enojan con Dios, ¿verdad? Entonces yo conozco tu furor, ¿verdad? Que te has puesto orgulloso. El Señor conoce que es por el orgullo, ¿verdad? Y no vaya a ser que te ponga un gancho en la nariz o un freno como lo ponen a los caballos, como leímos ahí, ¿verdad? En Isaías. Ahora, si nosotros rechazamos en el obedecer la ley del Señor, si no sacamos el pecado de nuestra casa, hablando de nosotros, el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Oír la ley significa obedecer. Oye, oh Israel, obedece, oh Israel. ¿Verdad? Entonces, el que aparta su oído para no obedecer, cuando usted y yo ore, la oración que usted haga va a ser abominable. Es abominable. Dios exige mucho, ¿verdad, siervos amados? Entonces vamos a avanzar. La santificación es la voluntad de Dios. Aquí está el pasaje. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Segunda de Crónicas 29:4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y juntólos en la plaza oriental, dice. Y díjoles, oídme levitas, y santificaos ahora y santificaréis la casa del Señor,
el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Después de que él, rey Ezechías, determinó abrir la puerta del pórtico, entonces después de haberla reparado, entonces vino e hizo venir a los sacerdotes. Esto quiere decir que media vez usted y yo determinamos abrir la puerta del corazón y repararlo, hacemos que el sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que es Cristo Jesús, pueda entrar a este templo y pueda sacar la inmundicia. Eso sí lo puede hacer el Señor, porque nosotros no podemos. Lo que podemos hacer es abrir la puerta y que entre el sacerdote. Y Él va a sacar esa inmundicia que hay. Abramos la puerta del corazón en esta noche, amado hermano. Con esto termino. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, al atrio de la casa del Señor, la cual tomaron los levitas para sacarla afuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificar el primer mes del primer día, a los 8 del mes vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. El número 16 es figura de la carne y no lo vamos a ver, ¿verdad? Solo hasta acá. Amado hermano y hermana y iglesia del Señor, que en esta noche podamos abrir nuestro corazón plenamente para que nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús, pueda entrar y pueda sacar la inmundicia que va a encontrar ahí. ¿Para qué? Para que al final el Señor pueda habitar, ¿verdad? Morar y reposar en nuestras vidas, amada iglesia. Que este mensaje sea de consolación y exhortación para cada uno de nosotros, y que esta palabra pueda quedar grabada en su mente, en su corazón, hermanos. Que Dios me los bendiga en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Le damos toda la gloria y la honra a Dios, porque siempre el Señor nos está hablando. Como dijo nuestro hermano, todos sabemos lo que tenemos que dejar para poder entregarnos completamente al Señor. Dios nos habló a cada uno de nosotros en forma individual. Está en nosotros obedecerle, hermanos. Como siempre yo les digo, hoy es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina donde congregarte y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este precioso estudio. Y también para las personas que están con nosotros, nos quedamos un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Amén, para la gloria de Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias también por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos, Señor, que lo bendigas y que lo sigas usando para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos por este día maravilloso, Padre Celestial. Gracias porque tu amor y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos por todo, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
Amén.